buenas tardes, ¿cómo están? Tras ese último programa de la entrevista en el que charlamos aquí con la fotógrafa pionera gallega Mari Quintero, hoy también lo hacemos, charlamos de mujeres, de historia, de inmigración y también de memoria. Lo vamos a hacer sobre unas mujeres en particular, esas que emigraron gallegas en los años 70 y 60 a Francia, y lo hacemos a través de una exposición que se acaba de inaugurar hace tan solo unos días en la sede de la Diputación de Pontevedra, aquí en Vigo. Es La Chambra, la habitación de al lado, y tenemos hoy con nosotros para hablar de esta exposición a su autor, Joan Morera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos un poco, hace unos días que acabáis de presentar esta exposición, que acaba de ver la luz aquí en Vigo, ¿cómo surgió todo el tema de la exposición? Sí, bueno, esta expo que inaugura ahora en la sala de la Diputación, que se puede ver hasta el 30 de este mes, surgió ya hace unos años a partir de varias residencias artísticas que yo hice. ¿No? Las hice, una de las residencias fue en París y la otra fue en la Fundación Bilbao Arte en Bilbao. En París estuve en el Colegio de España con una beca de 4 meses investigando. Y bueno, este tema surgió porque hace tiempo que me interesa la migración española en general, ¿no? Por temas familiares. Tengo bastante familia que se fue allí en los años 60, entonces siempre fue algo que me interesó, y en un momento dado, gracias a un amigo que encontró un libro sobre las conchitas, que es como llamaban a las mujeres que trabajaban como empleadas del hogar en las casas en París, refiriéndose a las españolas, encontró como una especie de libro que es un manual mediante el cual las francesas se comunicaban, era para ayudar a comunicarse, a que las francesas pues se comunicasen con las españolas, ¿no? Con las trabajadoras sí, españolas. Con las trabajadoras. Entonces, a partir de ahí, se me ocurrió enfocarlo más hacia estas mujeres, sobre todo por el estereotipo, porque vi que surgió un estereotipo que se centró mucho en ellas. ¿Y querías quizá romper un poco ese estereotipo? Quería investigar por qué pasó, porque también al tener referentes familiares, mi abuela y mis tías, abuelas, etcétera, y mi padre, mis primos, pues han vivido en ese ambiente, ¿no? Y era un poco también como saber un poco mis orígenes, un poco entender mejor qué es lo que había pasado ahí. Y ese fue un poco el ímpetu inicial. Porque ¿cómo era este tipo de inmigración española? ¿Se mantenía en el tiempo? ¿Se quedaron allí? ¿Volvieron? Hubo de todo realmente, ¿no? En principio era para quedarse un tiempo, tenían planes igual por unos meses, unos pocos años para pagarse pues, el piso que compraban en España o cosas así, o ahorrar mucho dinero o ayudar a la familia. Entonces partían en principio por poco tiempo, pero mucha gente se acabó quedando porque las condiciones eran mucho mejores. Y en el caso de las mujeres en particular, Francia en aquella época ofreció unas libertades que aquí no existían. Entonces se amoldaron muy bien a la vida francesa y muchos se quedaron allí, tuvieron hijos y ya no volvieron, claro. Al tener hijos, digamos que ese era el punto de inflexión que hacía que ya no volviesen. Que se asentaran en el país. Que se asentaran allí, sí. Entonces muchos volvieron en los años 80, los que volvieron, y otros ya decidieron quedarse. Y otros fueron por etapas, igual se quedaban 6 meses, un año y enviaban dinero, las famosas remesas de los años 60 y 70, ¿no? Y bueno, ahí las mujeres tuvieron un papel bastante particular, porque si al principio, un poco en aquella época, el papel que se les daba a partir del Estado franquista, ¿no? Era un papel, digamos, de acompañante, pero en realidad no fue así, fueron bastante protagonistas. Muchas veces fueron ellas solas e iniciaban esa cadena migratoria hacia Francia. Luego llamaban al marido o se casaban allí, o venían los hijos, a veces dejaban los hijos en España e iban ellas solas. Entonces había multitud de casos, pero sí que fueron protagonistas, no fueron meras acompañantes. ¿Y qué querías trasladar? Un tema que tanto te interesa, como bien dices, por esos lazos también personales. ¿Qué es lo que querías trasladar sobre todo a los espectadores que hoy podrían ir a ver esa expo? Bueno, es un trabajo sobre todo, hay una parte de recuperación de memoria, que bueno, humildemente intento recuperar un poco qué pasó en aquella época y reflexionar, ¿no? Y sobre todo reflexionar sobre un pasado que en nuestro día a día, hoy en día como que se nos olvida mucho que en España hubo una migración hacia afuera, ¿no? Hoy en día somos un
un país de acogida más que de envío de gente hacia afuera, ¿no? Y en un momento donde hay mucha migración hoy en día, cada vez hay un racismo más claro y evidente y es muy polémica, como que se nos ha olvidado esa parte, ¿no? Que somos un país que somos ricos, entre comillas, desde hace muy poco, y eso lo hemos olvidado. Y se ha olvidado, yo creo que un poco aposta. O sea, a ningún país le gusta recordar que en un momento fue pobre y que necesitó enviar a hombres, mujeres y a quien fuese a trabajar fuera para enviar dinero y poder desarrollar todo un estado de bienestar. Y al final fue gracias a la labor de esta gente y de estas mujeres en particular que se desarrolló nuestro estado de bienestar. Entonces, fue a partir de los años 60, 70, que fue ahí donde el germen, ¿no? Y un poco lo que quería hacer era que el espectador reflexione sobre esos hechos, ¿no? El cómo estamos aquí y por qué. La chambra, la habitación de al lado. ¿Por qué ese título para la muestra? Bueno, en la muestra a la chambra hace referencia a la palabra chambre en francés. No hay muchas palabras francesas que la comunidad española las castellanizó o incluso las llevó al valenciano o al gallego o a otros idiomas porque es a nivel jerga como hablaban, ¿no? Y entonces se utilizaba mucho la palabra chambra para referirse a la habitación donde dormían. Ellas dormían en la habitación del sexto, séptimo piso del edificio donde trabajaban. Trabajaban en los pisos de ese edificio y cada edificio tenía una habitación o varias asociada. Eran habitaciones muy pequeñas, de unos 8 metros cuadrados, 10, 12 más o menos. Y en esas habitaciones a veces vivían familias enteras. Entonces, partí de ese lugar que era muy personal y muy característico de París, porque son las guardillas que están arriba en los edificios de Zinc, en los edificios Haussmann, que son muy representativos y tienen bastante historia. Entonces elegí ese lugar porque era como su lugar, ¿no? Y a partir de ahí articulé toda la exposición. Entonces en la exposición lo que se puede ver es una reproducción del perímetro de 8 metros cuadrados de lo que sería el espacio de esa habitación. De ahí el título. Y la habitación de al lado hace referencia a uno de los libros de María Asun Landa, que es una escritora vasca a la cual entrevisté para este proyecto, que habla sobre su experiencia en París, ¿no? Y se refería siempre a la habitación de al lado, ¿no? Como esa habitación donde vive el otro o la otra que no conocemos, pero que está ahí, ¿no? Por eso la titulé así. Joan, por todos los detalles que me estás comentando, veo un trabajo muy amplio de investigación por detrás de esta expo. Sí. Hay mucho trabajo de investigación. De hecho, en lo que es esta expo, digamos que es una posibilidad de la formalización, digamos, artística o estética a nivel formal, ¿no? De lo que podría ser esa investigación, pero tiene muchas lecturas. Tengo más material que no he presentado, que quizá si hiciera otra exposición sería posible montar otro dispositivo. Al final aquí lo que monté es un dispositivo documental con diferentes registros y diferentes documentos. Eso lo hubiese podido llevar a cabo de otra forma, en otro espacio, dependiendo de las circunstancias. Claro. También muchos testigos, quizá muchas fuentes para llevar a cabo esta reconstrucción, ¿no? Porque al final no deja de ser una reconstrucción de una vida, de una época, de ciertas personas. Sí, efectivamente, esa pregunta está muy bien porque el tema de los referentes es un punto clave en lo que fue la investigación y en la formalización. Pero yo en un momento dado fui a París un poco, yo ya conocía París, ¿no? Lo conozco bastante bien, pero yo fui a posta de nuevo, pero ya con otra actitud, no como visitante, sino para buscar ciertas cosas. Y al llegar ahí, pues te das cuenta, bueno, pues que el tiempo pasa, esa generación fue pasando, se fue perdiendo y queda muy poca presencia en la ciudad de lo que fue la emigración española y de la femenina en particular. Y la femenina en particular, digamos que tuvo una representación más clara en la ciudad, porque ocuparon puestos como la portería, que es un trabajo emblemático en la ciudad de París, y fue ocupado por españolas. Y también fue el servicio doméstico, ¿no? Entonces, sí que tuvieron una representación en los años 70 muy alta, pero eso se fue desvaneciendo y no quedó nada. Entonces, me costó mucho encontrar mujeres que aún estuviesen allí, porque la mayoría ya estaban jubiladas, se habían vuelto a España, otras pues han fallecido, etcétera, etcétera. Entonces, tengo muy pocos registros de ellas en primera persona.
tengo a mi tía, sí, pero que decidí no meterla porque me pareció más interesante recurrir, digamos, a fuentes secundarias, sociólogos, historiadores y otros testimonios, para que me hablasen de ellas, ¿no? Al final lo que hice fue hacer como un retrato de una persona o de unas personas pintando a la gente que tiene alrededor, digamos, haciendo una metáfora con la pintura. Es un poco un trabajo donde se entrelaza tanto la investigación como el arte, sí, y en el que tú como autor tienes un poco de autor, el papel de quien monta el puzzle. Sí, tiene mucho de montaje, tiene mucho de montaje, porque al final en el espacio conviven diferentes formatos audiovisuales, fotografías, que dialogan entre sí, y yo lo que voy haciendo es un puzzle, efectivamente, una especie de puzzle. Hay imágenes que son de archivo, hay otras imágenes que son propias, pero sí, para mí el montaje en una exposición es muy importante, que la exposición siga una idea de proyecto, no simplemente una obra, una fotografía que expresa algo, ¿no? Sino que diferentes obras dialoguen entre sí y se configure un todo, donde el espectador llega y es como pues, abrir una cebolla, va sacando capa a capa, poquito a poco. Porque no lo hemos dicho, en esta expo hay muchos formatos, el audiovisual, la fotografía, donde se montan, ¿no?, en esa sala que es la Maruja Mayo de la sede, que quizás se preste a este tipo de expo. Sí, era una sala, bueno, tiene una forma cuadrangular, o sea, como muchas salas, y lo que hice fue poner una luz tenue precisamente porque necesitaba que para las proyecciones, ¿no?, tiene que haber una luz tenue, y me gustaba que la propia luz de las proyecciones iluminase también las piezas con un poco de luz puntual, ¿no?, para que el espectador fuese descubriendo las cosas poco a poco. ¿Cuál es la conclusión que tú como autor sacarías de este trabajo, de este gran trabajo de investigación también? Bueno, no hay conclusión, me gusta más la idea de apertura, de lo que queda por hacer. Esa es un poco la conclusión. ¿Hay conclusiones a nivel reflexivo? Sí, pues por ejemplo que ha habido todo un proceso de olvido o de desmemoria que no se ha hecho, que es algo muy común en todo el Estado, ¿no? Hay ciertos temas que se han tratado poco desde el mundo de la cultura y del arte contemporáneo en particular. Esa sería en parte una conclusión, ¿no? Y luego, bueno, pues es una apertura en la medida que vemos o que veo que hay más posibilidades y más vías de investigación, ¿no? En lo que podríamos plantearnos un trabajo sobre la legislación de aquella época que tanto influyó a cómo emigraron las mujeres españolas, ¿no? O sea, da pie a reflexionar sobre otras cosas y que aparezcan futuras investigaciones. Hablabas antes de que este ahora es un país de acogida, no de migración. ¿Podría haber una similitud con otros movimientos migratorios, por ejemplo estos que ahora recibimos, con los que tú representas en esa exposición? Sí, por supuesto. Claro que sí. De hecho, también había en las motivaciones que me llevaron a hacer el proyecto, había un poco eso, no era como verse en un espejo, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que la historia es una construcción que hacemos siempre desde lo contemporáneo, ¿no? Y en esa medida siempre es algo contemporáneo, o sea, es algo de ahora. O sea, que nosotros pensemos en ellas es algo de ahora, aunque haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que vemos al estudiar? Pues las migraciones de las diferentes épocas, que hay cosas que se repiten mucho, en este caso que mujeres, en este caso, no solas del todo, pero muchas veces solas, pero sobre todo entre mujeres, emigrasen, o sea, pero las propias mujeres acompañaban a las mujeres para irse, es algo que se ha repetido en todas las latitudes, sobre todo en Sudamérica mucho. De eso habla una de las entrevistas de la socióloga Laura Oso, de la Universidad de La Coruña, que tiene un trabajo sobre ello. Y sí, es algo que se repite y es algo muy común, este tipo de periplos vitales. ¿Algún nombre de esas fuentes, de esos expertos con los que has contactado, ¿no?, y que han llevado también o han dejado su granito de arena en esta exposición? Sí, pues estoy eternamente agradecido a Laura Oso Casas, que me ayudó y le hice una entrevista en donde dice cosas muy interesantes. Es una experta en este tema desde la sociología, ella escribió el libro Españolas en París y es de las pocas investigaciones que hay sobre ellas. Lo escribió creo que en los 90, ahora no lo recuerdo muy bien. Luego está Bruno Tur,
que es un historiador francés de origen español que trató más la representación de la migración española, en concreto con las mujeres, y que también ha investigado un montón sobre el tema, y también es de las pocas personas que ha investigado sobre este hecho. Luego, estas serían las fuentes más académicas. Luego hay testimonios, pues entrevisté a una profesora que vivió en esas chambras, pero ahora, para conocer un poco lo que era vivir allí desde un punto de vista actual. Luego contacté también a un hombre que se crió con estas mujeres, que no vivió en esas chambras, pero se crió con ellas, entonces tenía como recuerdos de infancia, y desde la infancia, por ese hecho, tiene un vínculo muy estrecho con España, habla español desde pequeño, etc., ¿no? Entonces me gustaba ese vínculo emocional, ¿no? Pues que también lo había. Un ciudadano francés. Sí, un ciudadano francés. Y luego, ¿quién más? Entrevisté a María Sunlanda, que es una escritora vasca, que escribió una autobiografía sobre sus primeros años en París. Ella fue como estudiante, pero trabajó también como servicio doméstico y vivió en esas chambras y conoció a todas estas mujeres. Entonces me interesaba esa visión que tenía de ese París del año 68, porque fue en el 68, eran años muy convulsos, y mezclado con la migración española. Y luego entrevisté a Alicia González, que es la única persona emigrante que sale, que no trabajó exactamente como servicio doméstico, era costurera, pero fue la presidenta de la FACEF hace unos años, que es la Federación de Asociaciones Españolas en Francia. Y bueno, es una persona muy, muy informada, que conoce muy bien cómo fue la migración allí, ¿no? Esas son un poco las 6 personas que utilizo en esto. Tengo más testimonios, pero para esta puesta en común, digamos, utilicé eso. Podrían quedar para próximas exposiciones, porque Joan, ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Pues ahora mismo me estoy metiendo en una investigación que tiene otro corte, que tiene que ver más con el paisaje, porque yo trabajo mucho con el paisaje y la memoria y las migraciones, pero por ahora no estoy metido en migraciones. Me paré un poco, dejé un poco lo personal al margen y me estoy centrando más en el paisaje y bueno, a ver qué va saliendo. Y comentabas al principio, esta expo hasta el día 30 de este mes de marzo. De este mes de abril. De abril, del próximo mes. Sí, en abril. Pues, ¿qué trasladarías a los espectadores que quieran, quizá, ¿no?, que tengan curiosidad por esta exposición? Pues animo a todo el mundo pues, que vaya a verla, que creo que es una exposición que está hecha con mucho cariño y yo creo que quedó bien, quedó un trabajo bastante digno y en la que puedes aprender y pasar un buen rato. Además, creo que en un sitio como Galicia es una exposición importante porque es un lugar donde la migración la conocemos bastante bien, aunque no hablemos mucho de ella, la tenemos así como un poco olvidada, ¿no? Pero sí, y forma parte de nuestra cultura y está bien que todos la conozcamos. Pues perfecto, nos quedamos con ese mensaje. Joan Morera, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en la entrevista. A vosotras. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí un martes más. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista en YouTube, en nuestro canal de Televigo y también en nuestras redes sociales. Gracias.